Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este programa de conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Mi nombre es Verónica Trujillo y me acompaña. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Edwin Morón, me da mucho gusto saludarles. El día de hoy en Conexiones estaremos platicando acerca de una de las especies más interesantes de nuestro país, los ajolotes. Para esto tendremos como invitado a Lester Vega Domínguez, quien nos platicará acerca de este tema. Además estaremos escuchando las diferentes secciones de nuestro programa Alternativas del Buen Vivir, Origen, Tránsito y Destino, el semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, de Comunidad en Comunidad y Voces y Visiones. Quédense con nosotros, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entre Tejiendo Culturas y Saberes. Muchas gracias por continuar en Conexiones y ya comentábamos hace unos segundos que el día de hoy estamos platicando acerca de un tema muy interesante, no solo desde el contexto ambiental, sino también, por supuesto, desde sus dimensiones y relaciones con la cultura, los ajolotes. Porque precisamente este animalito tiene un vínculo muy estrecho con el pueblo mexicano y fundamentalmente dentro de la visión de las culturas originarias, específicamente en el idioma náhuatl del que además proviene su nombre Axolotl. Así es, y para esto tendremos como invitado, les comentábamos, a el doctor Lester Vega Domínguez. Pero antes, vamos a escuchar la siguiente cápsula, Alternativas del Buen Vivir. Ya regresamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy les voy a invitar a que reflexionemos sobre los orígenes de esas dos palabras que tanto mencionamos, el buen vivir. Esas dos palabras que se hicieron famosas, que escuchamos hoy en día en conceptos complejos que transmite la academia, políticos, instituciones, funcionarios, incluso nosotros mismos. Las hemos incorporado, aunque muchas veces no sabemos o no reconocemos su origen. Pues bien, el buen vivir se remonta al origen de los pueblos, naciones, culturas, comunidades y civilizaciones que habitaban el continente de la Via Yala y que mantenían o tenían una forma de vida sencilla, armónica con la naturaleza, en una permanente conversación con el entorno, con todo lo que les rodeaba y en una conversación con el corazón de la tierra, con el corazón del cielo y con el corazón de todos y cada uno de los miembros de las comunidades. Muchas veces ese diálogo se interrumpía, pero eso se resolvía de alguna manera cuando había desequilibrios y aún se sigue resolviendo. ¿Qué pasó? Que esos distintos formas de vida se interrumpieron con la llegada de los externos, de los conquistadores o invasores, según cómo se les mire, de los colonos o colonizadores que llegaron y que aún hoy en día siguen llegando a muchos territorios para interrumpir la continuidad de esa vida plena, que eso no quiere decir que no hayan dificultades, pero es una forma de vida armónica con la naturaleza, tranquila, en donde la ambición, el dinero no existía, habían intercambios, otras formas de relacionarse. Pues esa continuidad se interrumpió y se continúa interrumpiendo, pero con el devenir del tiempo, esos pueblos, comunidades, mantuvieron una resistencia a decir no queremos perder esta forma de vida, forma que se fue transmitiendo a través de la práctica, de los relatos y que algunos cronistas como Guamán de Poma en el siglo XVI, es decir, cerca de 1500, hablaba de las crónicas del buen gobierno y de algunas cositas que luego se fueron quedando en el olvido de los textos escritos y de la historia escrita, pero que se mantuvieron a través de los relatos y de las prácticas. Bueno, pues ese mantener permitió que en el siglo XX
cerca de la década de los 60, pero desde antes, desde los 40, cuando el movimiento indígena, campesino, obrero se empieza a organizar, a agrupar, empiezan a crecer organizaciones, décadas de los 40, 50, 60, más fuerte en los 70. Y ya en los 80 el movimiento indígena, campesino, obrero, tenía una representación, hasta que en los 90, con las protestas en contra de las políticas neoliberales, empieza a haber una movilización en distintos lugares del continente. Acuérdense, en Argentina, en México, en muchos sitios hubo protestas de decir: no queremos que se privatice, no queremos que nos traigan políticas que nos quiten nuestras formas de vivir. Y ahí, en los 90, en Ecuador y en Bolivia, hubieron grandes movilizaciones y protestas. Allí, en esas protestas, empiezan a pensar en que hay una forma de vida que tienen que mentar y mencionar. Y empieza a hablarse del buen vivir, de la vida plena. Pero es hasta las constituciones del siglo XXI, 2008 y 2009, cuando esas dos palabras quedan incluidas como esa forma de vida distinta que reivindica la vida plena que quieren vivir los pueblos originarios, ya no solamente de la Via Yala, sino de la tierra entera. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues bien, ya estamos de vuelta en Conexiones. Vamos a platicar con Ublester Vega. Él es biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en ciencias agropecuarias y recursos naturales por la UAMX. Realizó sus estudios de postdoctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con el reconocimiento como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y Perfil Deseable de PRODEP. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado y ha publicado artículos científicos, capítulos de libro y artículos de divulgación. Se especializa en el estudio de los efectos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y en el codiseño de estrategias para la conservación. Es miembro de asociaciones científicas como la Red Temática del CONACYT, Red para el Estudio de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, y miembro del Consejo Editorial de la Revista de Divulgación de la Ciencia Herreriana. Actualmente es profesor de tiempo completo en la División de Desarrollo Sustentable y coordinador de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México. Bienvenido, Ublester, muchas gracias por estar en Conexiones. Hola, Edwin Ibero. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes nuevamente y por el espacio para seguir platicando sobre la biodiversidad del Estado de México. En esta ocasión, en particular, para platicarles sobre los ajolotes, que son un grupo de anfibios que son bien interesantes porque alrededor de ellos existe mucho conocimiento, tanto en las comunidades, referente a sus usos, cuentos o leyendas, y también en las universidades, referente a cuestiones específicas sobre su biología y las interacciones que tienen con otras especies y también con las personas. Muchas gracias, Ublester, y platícanos, ¿qué aspectos importantes se tejen alrededor de los ajolotes? ¿Qué se sabe acerca de ellos? ¿Cuáles son sus condiciones de habitabilidad en este entorno? Pues me voy a permitir explicar un poco a qué se refiere esta idea del endemismo. En biología hablamos de especies endémicas cuando hacemos referencia a especies que se distribuyen exclusivamente en un lugar, pero el endemismo se aplica a diferentes escalas geográficas. Por ejemplo, podemos hablar de especies endémicas a nivel de país, y para el caso de México serían endémicas pues aquellas especies que solamente se distribuyen en México y que no están en ningún otro país de nuestro planeta. Lo mismo aplica para el caso de los estados, y entonces cuando decimos que hay especies endémicas del Estado de México, pues hacemos referencia a esas especies que solamente se encuentran aquí y que no están en ningún otro estado de nuestro país. Para nuestro país se han registrado 17 especies de anfibios ambistomátidos, o sea, de ajolotes, y 16 de esas 17 especies son endémicas a nuestro país. Para el caso del Estado de México se han reportado 8 especies y de esas
3 son endémicas al Estado de México. Estos números son bien importantes tenerlos en cuenta porque significa para el caso de todo México que si se llega a perder alguna de esas 16 especies endémicas de nuestro país, pues sería una especie que se extinguiría. Por lo tanto, México tiene una responsabilidad muy fuerte en términos de la conservación de los ajolotes. Para el caso del Estado de México, pues podemos notar que prácticamente el 50% de las especies de nuestro país están distribuidas en el Estado de México. Y esto pues nos hace pensar que es muy importante también que dediquemos esfuerzos grandes para la conservación de los ajolotes en el Estado de México, ya que al hacerlo estaríamos garantizando la conservación de casi la mitad de las especies que hay en nuestro país. Referente a la segunda parte de la pregunta sobre las condiciones de habitabilidad de los ajolotes en el estado, pues les puedo platicar que los ajolotes en general se dividen en dos grupos, dependiendo o de acuerdo con el uso que hacen del hábitat. Por un lado tenemos ajolotes que vamos a encontrar en los arroyos y por otro lado tenemos ajolotes que vamos a encontrar en zonas lacustres, lagos o también los bordos que se construyen en las comunidades para dar de beber agua a los animales o con fines de riego en diferentes cultivos. Para el caso de los ajolotes de arroyo, pues estos se encuentran principalmente en arroyos pequeños, relativamente pequeños, y que están en las montañas. Son arroyos donde fluye el agua de manera más o menos lenta y nosotros hemos observado que prefieren sitios donde el fondo del arroyo está formado por arena o por tierra finita, que se ve como si fuera lodo en el fondo de los arroyos. En los arroyos donde la corriente es más fuerte o donde el fondo tiene muchas piedritas, es difícil encontrar a estos ajolotes de arroyo. Los ajolotes de lago, por otra parte, se van a encontrar en lagos que son bastante pequeñitos hasta lagos muy grandes, ¿no? Les decía que se pueden encontrar incluso en lagos artificiales, como los bordos que se construyen en muchas comunidades del norte del Estado de México, pero también se pueden encontrar en los lagos grandotes, como es el caso de la presa de Almoloya de Juárez, la presa de San Felipe del Progreso o el lago de Timilpan, la laguna de Timilpan. Los ajolotes del Estado de México se encuentran distribuidos principalmente desde la parte centro, estamos hablando como del municipio de Toluca, Lerma, Sinacantepec, y de ahí hacia el norte, hasta la frontera con los estados de Querétaro o de Hidalgo. Sí existen registros de distribución de ajolotes un poquito más hacia el sur, como en el municipio de Temascaltepec o en el municipio de Tenango, por ejemplo. E incluso las personas en las comunidades comentan que hace varios años se encontraban poblaciones de ajolotes todavía más hacia el sur, por ejemplo, en el municipio de Tonatico o de Almoloya de Alquiciras. Desafortunadamente, parece que las poblaciones de estos organismos hacia el sur han desaparecido por diferentes causas. Muchas gracias, Sublester. Pues, por supuesto, pensar la dinámica de la vida de estos animalitos y, por supuesto, la convivencia, la coexistencia con otros seres que también habitan los humedales es importante, no solo para conservar las condiciones físicas del lugar, sino también por sus dimensiones alimentarias y culturales. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Conexiones. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. Hola Vero, hola Edwin, de nueva cuenta aquí en la cápsula de Conexiones desde Asia y a través de México y sus indicadores migratorios. En esta ocasión hablaré de un estado, del estado de Querétaro, un estado interesante, con mucho crecimiento en las últimas 2 décadas tal vez, y que según la tendencia pinta a tener todavía un crecimiento mayor. Recordemos que Querétaro fue considerada una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida por allá del 2008 o 2010, en la segunda década de este siglo, característica que ahorita tiene Mérida y que parece una tendencia a que esta ciudad que tiene estos indicadores de calidad de vida alta o de seguridad incrementan su población. Es decir, la seguridad pública y la seguridad ciudadana determinan en parte movimientos migratorios al interior de un país, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como lo es Querétaro,
Solamente haré un poco de numeralia. Posee, según el censo del INEGI, una población de 2.368.000 habitantes, de los cuales el 94.1% vivían ya en Querétaro hace 5 años, en el 2018, lo cual hace pensar que tiene un incremento poblacional solamente migratorio del 5.9%, algo así como 130.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué factores podrían considerarse para Querétaro como un punto de atracción? En primera, el económico, ¿no? Querétaro es una ciudad pujante en cuanto a la industria. En segundo lugar, también está la cuestión de la calidad de vida que había mencionado, como seguridad y servicios. En tercera, tiene una conectividad muy fuerte, tanto de conectividad digital, es decir, hay pocas posibilidades de que no encuentres señal en Querétaro, en señal digital, en primera, y en segunda, también de conectividad física, ¿no? Está muy conectado, tiene carreteras que atraviesan de norte a sur y de este a oeste y de manera transversal al estado, tiene polos económicos muy fuertes, incluso Querétaro es parte del corredor de transporte industrial y de personas que va desde la Ciudad de México, inclusive podríamos bajar un poco hasta Oaxaca, hasta lo que es Tamaulipas. Es el corredor que conforman los estados de, la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, para llegar finalmente a la frontera norte, en donde no solamente pasan mercancías, sino también pasan personas. Entonces, eso hace también que Querétaro sea una ciudad con una población flotante migrante muy fuerte. ¿Qué implica eso? Que lo que había mencionado en otras cápsulas, que la población flotante migrante es difícil de monitorear, pero sí es fácil de ubicar y sí se ha visto, ¿no? O sea, se ha empezado a ver ese tipo de cuestiones. Otros indicadores en Querétaro es el incremento de su porcentaje de población migrante hacia Estados Unidos, específicamente porque el 95% de los migrantes de Querétaro migraban a Estados Unidos, es decir, del total de migrantes de Querétaro, el 95% iba hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa en el 2010? Que baja a un 93.6%, es decir, hay un descenso de 1.4 en población, que sería algo así como 40.000 habitantes, que ya no migran a Estados Unidos, sino migran a otro país. Esto que implica que también comienza a verse una tendencia a que los centros urbanos no solo migren a Estados Unidos, o los habitantes de los centros urbanos no migren solamente a Estados Unidos, sino que comiencen a ver ya otros destinos, principalmente Canadá. Bueno, hasta aquí mi cápsula y mi participación. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Edwin, y bueno, un gusto ser partícipe de este programa Conexiones, el programa de radio de la Universidad Intercultural del Estado de México. Origen, tránsito y destino. Por Joel Pedraza. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud.
Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Te invitamos a que participes en las ceremonias de Temazcal, organizadas por la Licenciatura en Comunicación Intercultural, todos los jueves de 16 a 18 horas. Date la oportunidad de conocer una forma ceremonial de contribuir a la salud holística de nuestra existencia y nuestro estar en el mundo. Te esperamos. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando con Ublester Vega Domínguez acerca de los ajolotes. Platícanos, Ublester, sabemos que hay dimensiones culturales que vinculan a los ajolotes con los pueblos originarios del estado. ¿Cuál es la importancia y relación de la investigación que estás llevando a cabo sobre esta especie y la condición intercultural o de la interculturalidad? Sí, claro. Tratamos de que todos los proyectos que planteemos estén basados en el enfoque intercultural, el cual nosotros entendemos como el ejercicio de mantener un diálogo constante con las personas en las comunidades y que este diálogo tenga incidencia en el proyecto mismo. Para tratar de ilustrar esto, les voy a platicar un poco sobre un par de proyectos que realizamos en la Universidad Intercultural. El primero de ellos lo desarrolló una estudiante ya egresada de la licenciatura en Desarrollo Sustentable que se llama Jacqueline Carolina Martínez Valerio. Jacqueline hizo un estudio sobre una población de Ambistoma rivulare que se encuentra en el Nevado de Toluca, particularmente en un parque ecoturístico que se llama La Ciénega. En este sitio, cuando nosotros llegamos, las personas ya estaban interesadas en la conservación de los ajolotes. Y desde el momento en el que llegamos, empezamos el diálogo con las personas para conocer, en primer lugar, la historia de ese sitio, es decir, cuándo se estableció, qué cosas habían cambiado, qué cosas se habían mantenido, ¿no? También les preguntamos a las personas por qué estaban interesadas en conservar a los ajolotes y qué necesidades tenían respecto al uso del espacio o de los recursos que estaban ahí en ese parque. Con esta información, entonces pudimos plantear objetivos para el proyecto de Jacqueline que tomaran en cuenta pues estas necesidades o estos gustos de las personas en el Parque de la Ciénega. De tal manera que a partir de un poco más de un año que duró el proyecto, mantuvimos una interacción frecuente con las personas. Íbamos al parque aproximadamente cada mes, un poquito antes, y nos reuníamos con las personas. Ellos nos decían, por ejemplo, qué cosas querían conocer sobre los ajolotes. Algunas cosas surgían de inquietudes personales, otras cosas surgieron de preguntas que les hacían los turistas a las personas cuando los visitaban. Entonces, nuestro trabajo al respecto era reunir la información, llevarla de regreso con las personas, hacíamos talleres, hacíamos conversatorios y de este ejercicio diseñamos algunos carteles donde tratábamos de ilustrar información específica sobre la biología y las interacciones de los ajolotes en el lugar. Esta información la utilizaban las personas de ahí para darla a conocer a los turistas y al mismo tiempo de que tratábamos de cubrir las necesidades o las inquietudes de conocimiento, pues también tratábamos de aportar un poco de información que ayudara a concientizar a los turistas y que ayudara a favorecer la protección de los ajolotes en este sitio. Después, cuando el proyecto avanzó, pues seguimos trabajando con las personas también en los monitoreos de campo
y les íbamos presentando los avances del trabajo. Al final del proyecto pudimos proveer de algunas recomendaciones que sirvieran para conservar a los ajolotes en el Parque de la Ciénega. Por ejemplo, las personas de ahí habían ya establecido 2 zonas cercadas que tenían la intención pues de mantener a las personas fuera de ese sitio para que no molestaran a los ajolotes, y también de mantener algunos animales como borregos o vacas que en algunas ocasiones se acercaban al lugar. Esta estrategia había funcionado bastante bien, pero las mismas personas empezaron a dar cuenta de que ya no estaba funcionando tan bien como al principio. Entonces, tomando esta información como referencia, pudimos darles algunas recomendaciones que ayudaran a mejorar el hábitat de los ajolotes en la ciénega. El segundo proyecto del que les quería platicar es un proyecto que está arrancando, que se va a desarrollar en una comunidad que se llama San Francisco Oxtotilpan. San Francisco Oxtotilpan está ubicado en el municipio de Temascaltepec, también bastante cerca al Nevado de Toluca, y tiene la particularidad de que es la última comunidad donde se habla la lengua matlatzinca. En este sitio, otra estudiante de maestría que se llama Elisa está planteando un proyecto de investigación a partir del cual pretende tomar en cuenta la opinión de las personas sobre el manejo que hacen de los arroyos de San Francisco y cómo este manejo puede ayudar o perjudicar a los anfibios en general y a los ajolotes en particular. Para el proyecto de Elisa, entonces, también necesitamos una colaboración continua, un acercamiento constante para las personas, de manera que podamos igual establecer los objetivos del proyecto, desarrollar el proyecto junto con las personas y después entregar los resultados para que las personas puedan hacer uso de las recomendaciones. La intención es que al mantener una comunicación constante con las personas, el proyecto pueda irse ajustando si es necesario a las necesidades, a los intereses o a las perspectivas de las personas mismas sobre el proyecto o sobre el caso de estudio que estemos abordando. Para el caso de Elisa, estamos analizando cómo la construcción de algunos espacios como las represas o los canales de riego pueden favorecer o perjudicar a las especies que se encuentran en los sistemas acuáticos. La intención es destacar el conocimiento local y en este caso en particular extremadamente valioso porque es un conocimiento que está en riesgo de desaparecer debido a que el idioma matlatzinca y las comunidades matlatzincas se han visto muy reducidas. De manera concreta, todas las especies tienen en su denominación y en su concepción una carga simbólica pertinente respecto del pueblo con el que conviven o del pueblo que las ha invadido, por decirlo también de la otra o desde otra perspectiva, y los ajolotes no pueden ser la excepción. Todas estas condiciones culturales que les rodean, estableciendo mitos, leyendas, que en ocasiones son positivos, encomiables y que en otras ocasiones han conducido más bien a su exterminio y a su casi desaparición. Cabe destacar que hay esfuerzos importantes para recuperar su población, como el que está llevando a cabo Ublester y que ya nos compartías en esta emisión. Por supuesto que los ajolotes tienen varios vínculos con las comunidades del Estado de México. Estos vínculos los podemos observar a través de los usos que tienen las personas con los animales, por ejemplo el alimenticio o el medicinal, pero también los podemos observar a través de toda la serie de cuentos o leyendas o algunas otras narraciones que las personas hacen sobre estas especies. En la parte noroeste del Estado de México hemos documentado que las personas se alimentan de los ajolotes y existe una gran variedad en la forma de preparación o en la forma de consumo de los ajolotes. En esta región las personas acostumbran acercarse a los cuerpos de agua, a los bordos, a las lagunas o a los ríos en la época de Semana Santa. Y durante esta época sacan ajolotes de las lagunas principalmente, junto con ranas, acosiles o peces, y las preparan de diferente manera. Nos han platicado que los ajolotes se pueden consumir en tamales, se pueden consumir asados solamente en el comal, pero también preparan algunos caldos de ajolote con rana y con algunas especies de peces que tenemos en esta región. Las personas también los utilizan como medicina. Principalmente las personas consideran que los ajolotes son útiles para tratar enfermedades del sistema respiratorio como la tos o la gripa.
Me parece que principalmente la tos, y seguramente algunos de nosotros hemos visto que todavía venden en algunos lugares jarabe para la tos hecho de ajolote. Sin embargo, que yo sepa, no se ha demostrado científicamente que realmente los ajolotes puedan contribuir a aliviar este tipo de enfermedades. De cualquier manera, las personas lo siguen utilizando y esto demuestra que el ajolote es una especie culturalmente importante para las personas en varias comunidades. Otra forma en la cual podemos observar el vínculo de los ajolotes con las personas, les decía hace rato, es a través de los cuentos o de las leyendas. Y existe también muchos cuentos sobre los ajolotes. Algunos de ellos se han dispersado mucho en todo el país o incluso en otros países, ¿no? Seguramente todos hemos escuchado en alguna ocasión el cuento de Xolotl, que era un dios mexica que tenía la capacidad de transformarse. Esto puede estar relacionado con el hecho de que los ajolotes también tienen la capacidad de cambiar un poco. Cuando los ajolotes son pequeños, tienen branquias a los lados de su cabeza. Cuando los ajolotes crecen, algunos pierden estas branquias en un proceso que se llama metamorfosis, algo parecido a lo que hacen las ranas, pero la forma de los ajolotes no cambia de manera tan drástica como en las ranas, ¿no? Este cuento de Xolotl no solamente era del Valle de México, también se presenta en algunas comunidades de acá del Estado de México. Otro cuento tal vez más local, que a mí me parece muy bonito, dice que los ajolotes sirven como protección contra los malos espíritus, y entonces algunas personas capturan ajolotes y se los llevan a su casa, sobre todo cuando tienen niños pequeños, niños que acaban de nacer. Entonces ponen a los ajolotes en un recipiente con agua y los dejan en su casa. Algunas personas dicen que deben colocarse en el techo de la casa, por fuera, y entonces los ajolotes sirven, les decía, como una protección que hace que no lleguen los malos espíritus o las brujas, como les mencionan también aquí en otras comunidades, y que puedan causarle algún daño a los niños. Otra forma en la cual podemos evidenciar la relación, el vínculo cultural de los ajolotes con las comunidades es a través de su relación con los espacios. Algunas personas piensan que los ajolotes son importantes porque mantienen el agua limpia. Sí, esto creo yo que puede derivarse de la observación de que pues hay más ajolotes o es más común encontrar a estos animalitos en los lugares que están cuidados, ¿no? En los cuerpos de agua que están limpios. Pero algunas otras personas también piensan que los ajolotes se encuentran más bien en los lugares que están sucios, en los lugares lodosos principalmente. Esta como disparidad en la forma de ver a los ajolotes creo que está relacionada con el uso del hábitat que hablábamos hace rato de los ajolotes. Los ajolotes de arroyo principalmente son organismos bastante sensibles a la contaminación y entonces sí es muy difícil observarlos en arroyos o en cuerpos de agua que estén contaminados, aunque sea de manera ligera. Por otro lado, los ajolotes de laguna son un poco más resistentes a la contaminación y a veces sí los podemos encontrar en algunos bordos o en algunas lagunas que ya presentan signos de contaminación, como basura o incluso desechos de materia orgánica. Pero ninguno de los dos grupos de ajolotes se puede mantener por mucho tiempo en ambientes que estén muy contaminados. Los ajolotes se consideran especies bioindicadoras. Esto quiere decir pues, que las vamos a encontrar principalmente en lugares que tienen un buen estado de conservación. Vamos a un corte, seguimos en Conexiones, vamos a regresar para platicar un poco más sobre los ajolotes con Ulester Vega. Voces y visiones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. México se caracteriza por ser un gran productor de bienes artesanales, pero ¿sabían ustedes que dentro de este país rico en cultura se encuentra la capital de las pieles? Pues fíjate que en León, Guanajuato, se encuentra la capital de las pieles, donde alrededor de 2,000 empresas se encargan de elaborar finos trabajos en marroquinería y curtidurías.
Hoy nos adentraremos a conocer a los picas, artesanas que se encargan de llevar a cabo talleres de elaboración en diferentes objetos hechos con piel. Cabe destacar que la piel es utilizada para generar estas artesanías, viene de múltiples rasgos de diferentes partes de la República. El proceso que implica su transformación es largo, por lo tanto requiere de esfuerzos y dedicación. El primer paso es hacer el remojo y pelado, el cual consiste en quitar el pelaje para posteriormente ser tratadas con químicos y finalmente curtidas, encaladas, descarnadas, piqueladas, cortadas y colgadas las pieles. Estas son entregadas a los talleres de los zapateros. Para la organización de los picas, cada uno de los integrantes cuenta con una labor específica. Por ejemplo, Don Beto y Pablo son los encargados de crear los patrones para los zapatos, mientras que Rodolfo y Trujillo se encargan de hacer los diseños en piel, además de coser los patrones. Como ven, interesante, ¿no? Así es como se lleva a cabo el proceso de personalización para cada uno de los clientes. Este oficio de hacer zapatos es uno de tantos que se han transmitido de generación en generación, ya que son más de 90 años desde que los picas se dedican a realizar zapatos. Pero si quieren conocer más acerca de este interesante trabajo, los invitamos a que no se pierdan ningún detalle y pasen a ver este reportaje, que pueden encontrar en YouTube con el nombre de El Otro México, la ruta de la piel León, Guanajuato. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los dejamos con Mi Tierra es León, Guanajuato, del intérprete Gerardo Reyes. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Mi tierra es León, Guanajuato, de oficio soy zapatero. Y en el Merito Irapuato nació la joven que quiero. Ella se crió entre las fresas, yo entre pedazos de cuero. Bonitas las de Celaya, donde el amor se respeta. Allí hay de todas las tallas, morenas, güeras y prietas, de bocas muy coloradas, con el sabor a cajeta. Desde el norte te mando un saludo, Guanajuato, mi estado querido. Y me gusta gritar con orgullo, soy de León y no lo echo al olvido. Ay, 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 panza verde. Escuchaste Voces y Visiones. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete.
Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Muchas gracias por continuar en Conexiones y el día de hoy estamos platicando con Ublester Vega Domínguez acerca de los ajolotes. Ublester, ¿cuáles son los retos para la sobrevivencia de esta especie en el país? Sí, yo creo que existen muchos retos para la conservación de los ajolotes en nuestro país. Y creo sobre todo que estos retos van a cambiar dependiendo del contexto en el cual nos encontremos. Hay entonces algunos lugares, como el que les comentaba de la Ciénega en el Nevado de Toluca, donde las personas ya están interesadas en la conservación de la fauna, en este caso de los ajolotes. Este tipo de contextos yo creo que desafortunadamente son bastante raros, pero son muy buenos para trabajar la conservación. Facilitan mucho el proceso porque las personas están ávidas de hacer las cosas, de aprender y también de enseñar a las personas que llegan. Creo entonces que uno de los retos es lograr principalmente el interés de la comunidad, el interés de las personas en apoyar los proyectos de conservación. Para esto, pues es sumamente importante la labor de la academia, la labor de los estudiantes, de los profesores, pero también el esfuerzo que pueden poner las diferentes formas de comunicación que tenemos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, la labor que se hace a través de conexiones, de acercar información a muchas personas, pues es bien valiosa porque es muy difícil que los investigadores o las personas de las comunidades puedan alcanzar a tantas personas, ¿no?, en tan poco tiempo como se hace a través de los programas de radio o de televisión. Otro reto importante, creo yo, es cambiar un poco la perspectiva desde la academia referente al trabajo con las comunidades. Creo que es bastante frecuente que las personas que nos dedicamos a la investigación tengamos cierta evasión, cierta conducta de evasión al trabajo con las comunidades. Realmente trabajar con las comunidades puede ser bastante sencillo, como el caso que les platicaba de la Ciénega, pero también puede ser algo bastante complejo. Entonces, por muchos años creo que se ha dedicado un esfuerzo muy grande y muy valioso en la generación de conocimiento, pero se ha descuidado también el trabajo con las comunidades, que puede ser sumamente importante o más bien diría yo es indispensable en la conservación, en garantizar la conservación de nuestra biodiversidad. Un reto entonces sería, insisto, en lograr también cambiar la perspectiva de las personas que hacen investigación y lograr que también estén abiertas y disponibles a trabajar con las comunidades. Ya de manera más directa sobre la conservación, creo que tenemos bastantes problemas también muy serios respecto al estado de degradación
de los hábitats acuáticos. La forma en la cual utilizamos el espacio, la forma en la cual utilizamos el agua, representan una amenaza bastante seria para los ajolotes. Muy probablemente la principal amenaza de conservación para los ajolotes. En muchos lugares el agua se ha desviado de los cursos normales y se ha metido en canales o en tubos, y esto hace que se pierda esa agua, que se pierdan los hábitats y que se pierda espacio en el cual pudieran estar las poblaciones de los ajolotes. Otro problema es la contaminación. En muchos arroyos, pues como sabemos, están siendo contaminados por las descargas domésticas o por las descargas industriales, y esto es un impacto bastante fuerte para las poblaciones de los ajolotes. En muchas zonas de su distribución, los ajolotes, las poblaciones de ajolotes han disminuido o incluso han desaparecido. Podemos observarlo sobre todo en las zonas que están cercanas a los centros urbanos, aunque sean centros urbanos o poblaciones que apenas están empezando a desarrollarse. Una amenaza más, un reto también importante, es el de las interacciones que tienen nuestras mascotas o las especies que nosotros llevamos a estos sitios. Los gatos, por ejemplo, constituyen una amenaza muy seria para la fauna silvestre, y en muchos sitios los gatos tienen un impacto muy elevado sobre las aves o sobre los anfibios y también sobre los ajolotes en particular. Otras especies que llevamos nosotros a sitios donde no deberían de estar son, por ejemplo, las truchas, las cuales también representan una amenaza muy seria, sobre todo para los ajolotes cuando están pequeñitos. Pero también se han introducido en otros lugares algunas ranas con fines de aprovechamiento, principalmente la rana toro, y esta es una amenaza bastante seria. Creo que un reto también es entonces en lograr el apoyo de las instituciones gubernamentales, de las instituciones públicas, para lograr cambiar la forma en la cual manejamos nuestros espacios. La conservación tendríamos que dejar de verla como una actividad que se desarrolla solamente en los sitios conservados, en los sitios prístinos, por así decirlo, y deberíamos de empezar a pensar en la conservación como una actividad necesaria también en los sitios de nuestra actividad cotidiana. En las escuelas, en las calles de nuestros poblados, podemos tener biodiversidad con nosotros, podemos aprender a compartir el espacio con la fauna silvestre y con los ajolotes. De acuerdo con esto, es importante pensar en el grado de contaminación que como sociedad, como población, hemos ejercido alrededor de los estanques, de los lagos, de las lagunas, de estos espacios de humedales, y cómo nuestras condiciones de vida, nuestros hábitos de vida han impactado de manera terrible esos espacios. Entonces, de esta forma me parece importante pensar en la recomposición de nuestra relación o de la interacción que tenemos con el medio ambiente y, por supuesto, en las formas de consumo, para no exacerbar aún más el grado de contaminación o de producción de contaminación que podemos ejercer en el ambiente. Bien, Ublester, pues sin duda nos queda mucha tarea pendiente por hacer al respecto, y claro que los esfuerzos que ya señalábamos acerca de la conservación de estas especies, de su investigación, de, por supuesto, la difusión de estos temas, pues nos hará personas más conscientes al respecto. Muchas gracias, Ublester, por habernos compartido estos conocimientos, y esperamos tenerte de vuelta. Muchas gracias. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Shoa Mux Zunguya, Mux Ashiwenewe, Shika Ivanibayoweninga Shazuawe. Hola a todas y todos, un saludo fraternal desde el pueblo Muisca en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Iván Niviallo, soy indígena del pueblo Muisca de Suba. Un saludo fraternal a todos los hermanos, paisanos, comunidades, amigos de todo el territorio de Latinoamérica. Pues bueno, en primera medida contarles un poquito de nosotros, y en segundo momento contarles un poco sobre los planes de vida. En primer momento contarles sobre nosotros. Nosotros somos el pueblo Muisca, el originario ancestral de las tierras de Bogotá. Hoy Bogotá es la capital de Colombia, es la mayor ciudad del país, tiene aproximadamente 9 millones de habitantes.
es sumamente gigante y un montón de diversidad de culturas. Pues nosotros los muiscas somos los nativos y naturales de estas tierras antes de que esto fuera una ciudad y antes de que esto fuera fundado como la ciudad de Bogotá. Nosotros somos los originarios de este territorio. Y es lo mismo que pasa con muchas otras comunidades indígenas en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Nosotros estamos en territorio ancestral, el que nos ha heredado abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todas nuestras familias, pero hoy la realidad territorial que nos ubica es que estamos en la ciudad. A diferencia de muchos otros pueblos indígenas que tienen que desplazarse y movilizarse a las ciudades, víctimas del conflicto armado y de los procesos de despojo de tierras, nosotros nunca nos hemos movido de nuestra tierra. Nosotros vivimos acá en Bogotá desde que antes Bogotá se llamara Bogotá, antes de que esto fuera un territorio de una ciudad y antes de que todo esto estuviera urbanizado, nuestra gente ya vivía y habitaba estas tierras. Entonces este ha sido nuestro territorio toda la vida. Nada más que ahora nos toca estar en un contexto de ciudad, pero es una situación que, como mencionaba, le pasa a otros pueblos indígenas. Sé que le pasa a los mapuche, abajo en Chile, al pueblo Quitucara en Ecuador, sé que le pasa también a los hermanos maorí en Nueva Zelanda, sé que también pasan muchas de las comunidades de Estados Unidos y de Canadá, en general en todo el lado del mundo, en México y en muchos de los territorios también está pasando eso. Sí, la mayoría de las comunidades somos los nativos y los ancestrales y pues las ciudades están construidas sobre territorios indígenas. Listo. Punto 2. Les quiero contar ahora a partir del tema territorial y el tema de mi comunidad en el contexto de ciudad, el tema del plan de vida. Los planes de vida son herramientas que tenemos que comenzar a potencializar las comunidades indígenas. Los planes de vida son algo tradicional, pero también algo moderno. ¿En qué sentido? Pues que si hablamos de planes de vida dentro de nuestros abuelos y tatarabuelos, pues eso no aparece, ese concepto que toca generar, que unos tiempos, que unas metas, nada de eso aparece. Pero cuando hablamos como comunidad, como pueblo indígena, quiénes somos y hacia dónde vamos, ahí estamos hablando de un plan de vida. Un plan de vida no solamente proyecta lo que viene a futuro, sino un plan de vida tiene que recoger desde lo que uno es, ha sido, de lo que está haciendo y de lo que sueña ser. En este caso nosotros como pueblos indígenas es obviamente volver al origen, volver a la raíz, volver al origen natural de nosotros como pueblos, al manejo de la tierra, a la sabiduría ancestral del territorio, a los conocimientos de las plantas tradicionales, al manejo de la lengua. Cada uno de esos elementos nos componen como indígenas y nos dan también una línea hacia dónde ir. Justamente esos son los planes de vida. En el caso de nosotros, al estar en un contexto de ciudad, esto plantea una serie de retos también gigantes como el resto de comunidades y con ese es el punto que quiero comenzar a recoger algunas reflexiones sobre este audio. El primero es decirles que los planes de vida como comunidad tienen que pensarse de manera colectiva desde el territorio. Toda la cultura, la medicina, la lengua, los ritos, las tradiciones, los cantos, todo lo que hace parte de nuestra identidad, los tejidos, los colores, las manillas, las prendas, todo tiene que ver con el territorio y todo se desprende del territorio. Por ende, el plan de vida de un pueblo indígena tiene que partir desde la realidad territorial en la que se encuentra y en la realidad a la cual quiere retornar, porque en toda Latinoamérica las comunidades estamos rotas por los cambios de colonización, por los procesos de despojos de tierras. Por eso plantearse un plan de vida futuro es plantearse volver al origen, volver a la tierra, volver a la comunidad, volver a la lengua, volver a lo propio. Un saludo fraternal a todas y todas en Latinoamérica. Un abrazo gigante. Misi Xoskua. Un abrazo. Agradecemos al compañero Iván por compartir con nosotros sobre los planes de vida como instrumentos para un buen vivir. Hasta la próxima. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión. Sin lugar a dudas un tema muy interesante respecto de esta especie de seres vivos que habitan en las zonas lacustres que todavía se conservan dentro del Estado de México y dentro del territorio nacional. Evidentemente hay un esfuerzo importante en muchos lugares para poder restaurar, para poder procurar, para poder salvaguardar la integridad de los ecosistemas y en ello
pues la sobrevivencia de esta especie. Cabe señalar que aquí mismo en Toluca, en el Estado de México, tenemos un ajolotario que se encuentra en el Parque Sierra Morelos. Ahí podemos darnos una idea de la importancia que tiene esta especie, de la variedad también que hay de estas especies a lo largo del país, e incluso podemos ver algunos ejemplares vivos que están ahí resguardados. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Edwin Morón. Muchas gracias por su atención. Yo soy Verónica Trujillo y me dio mucho gusto estar con ustedes. También agradecemos al equipo de producción, a los prestadores de servicio social para la elaboración de este programa y por supuesto la colaboración del maestro Daniel Vallejo Garduño. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.